No importa. Buenas tardes. Queremos conocer un poquito sobre Amner, así que le voy a hacer algunas preguntas. Bueno. Bueno, en primer lugar, Amner, ¿de dónde sos? Bueno, soy de Perú, de una provincia bueno, de... Soy del norte de Perú, una provincia que se llama Bolívar. Soy de la ciudad capital, que se llama Bolívar también, y esa provincia pertenece a una región que se llama La Libertad, ¿no? La ciudad principal de la región es Trujillo. Entonces, soy de ese lugar. Bien. ¿Y puedes contarnos un poquito sobre las características de Bolívar? Si es parecido acá a Uruguay, si es diferente. Bueno, en realidad es muy diferente, ¿no? Uruguay es un país extremadamente llano, plano, ¿no? Es planito. Claro, lo que acá a veces le llama, claro, lo que acá le llama más o menos una montaña, un cerro, para mí no es nada, o sea, es una ondulada, ¿no? Una montañita, ¿no? Bajito, ¿no? Todos bien llano, bonito, plano. Y bueno, la zona que soy es parte de la cordillera de los Andes y obviamente la cordillera de los Andes son montañas inmensas, ¿no? Entonces en medio de eso está Bolívar, que hay muchas montañas y también el nivel del mar es mucho más alto que acá, ¿no? ¿De cuánto? ¿Cuánto más alto? Claro, acá no sé cuánto es el punto más alto acá en Uruguay, pero creo que 500, 600 metros, no creo que sea más. Bueno, el lugar ahí no estoy muy seguro si es entre 3.400, 3.500 metros del nivel del mar. O sea que es muy alto, ¿no? Y para que Ujú. una persona cualquiera suba, ¿es fácil? Que no sea de ahí, ¿no? Estás preguntando por ti, ¿no? En realidad, obviamente que la altura a veces hace daño, ¿no? La gente que viaja, por ejemplo, que no es de altura, por ejemplo, gente que vive siempre en la costa y después va a la sierra, obviamente que le hace sentir mal, ¿no? Pero después se aclimata, ¿no? Pero obviamente de principio puede ser un poco incómodo, ¿no? En el viaje, el cambio de temperatura, ese tipo de cosas. Y para los que son de ahí, cuando salen de ahí, que bajan, digamos, a otra zona y después suben sin dificultad. Eh, cada caso es particular, creo. Yo creo que la gente que no viaja mucho, creo que, y eso es común, creo que en cualquier lado, es a veces le hace daño el bus, ¿no? Pero ahí la temperatura del que vive en la altura y después baja, obviamente el que baja a la zona cálida debe sentir mucho, o siente mucho calor, pero volver no creo que sea tan un impacto grande porque ya está habituado a eso, ¿no? Una cosa interesante también es el verano-invierno, ¿no? Porque acá en Uruguay invierno es muy frío, hay días que hace 0 grados o menos hasta, y en invierno tenemos hasta 40, 42 grados, a veces más. ¿Cómo es los días en invierno y en verano en esa zona de Perú, no? Bueno, el invierno es full lluvia, ¿no? Mucha lluvia, mucha lluvia. Eh, y más que frío es lluvia, yo creo. Días húmedos, ¿no? Eh, en cambio, en verano creo que en la mañanita y en la tarde es mucho frío. Pero a lo largo del día es re caliente, es bonito, ¿no? Incluso yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, en el liceo, recuerdo que nos hacían formar en la escuela para entrar al salón, ¿no? Y, y claro, formábamos en eso a las 7:30, así, ¿no? Y así en frío, tenía mucho frío, mucho, mucho frío. Y claro, veíamos el cerro arriba y parecía que poquito a poquito se asomaba el sol, ¿no? Cuando el sol terminaba o empezaba a asomarse ya, que iba a iluminar todo, ¿no? Pasen al salón, nos decían. Entonces, como que pasabas al salón y el salón estaba frío también, ¿no? Era de frío. Pero después todo muy bonito, ¿no? Y hablando de estaciones, ¿qué estación es la que más te gusta? Bueno, es curioso, ¿no? Porque el lugar que estoy es muy frío. Pero a mí la estación que me gusta es verano. Entonces preferís el verano antes que el invierno. Sí, acá en Uruguay igual. Prefiero el verano. Y si tenés que elegir entre los días más fríos del invierno o los días más calientes del invierno, En verano. Igual. aunque haya 45 No grados, importa, que hay agua nomás. Ya está. Está resuelto. bueno. Y siendo de un pueblo y que está a no sé cuántos kilómetros de acá,
¿Cómo es que viniste a parar a Uruguay? Bueno, es curioso, ¿no? Porque a ver, yo ni pensaba que un día iba a venir a Uruguay. No, no me imaginaba que un día voy a estar aquí y voy a vivir aquí. El tema es que eh, yo siempre tenía así la idea de que, o sea, en mi casa se formó esa idea, ¿no? La idea de salir. Mis padres habían salido del pueblito donde vivían a Bolívar porque era el lugar que iba a estudiar mi hermana, porque en el pueblito que estaban no había para estudiar, ¿no? No había el nivel secundario, ¿no? Y después, cuando mi hermana terminó el nivel secundario, la idea de ir a estudiar fuera, ¿no? En la capital, en Lima, ¿no? Porque también el tema era estudiar, ¿no? Entonces mi hermano que vino también la idea era la misma, ¿no? Y yo que vine después era lo mismo, es decir, el salir era normal, era algo parte de la vida y se tenía que hacer. Yo recuerdo que mi madre, mi padre, ellos, o sea, si por ellos fuera no hubiese querido que nosotros vayamos, pero a pesar que los dolía yo veía que era algo natural que teníamos que hacer. Entonces, claro, cuando yo terminé, lo normal era que salga. Y entonces esa idea de salir para mí era normal, ¿no? O sea, digo que era normal porque después, conforme ha pasado el tiempo, uno conoce gente y te das cuenta que no toda la gente piensa así. Entonces ahí te das cuenta que no es normal, sino es algo que viene de casa, ¿no? Entonces, cuando ya yo estaba en la universidad, estaba estudiando, ahí estudié un poco la historia de los misioneros y la historia de que ellos iban a diferentes países, diferentes lugares a predicar el evangelio, ¿no? Y ahí me enteré también de un proyecto que tenía la iglesia, el Servicio Voluntario Adventista. Y por medio de ese proyecto salí, ¿no? Terminando la facultad, salí acá a Uruguay, ¿no? Uruguay era uno de los lugares en donde había ese proyecto. Qué bien. Entonces, digamos que por medio de la iglesia fue que llegaste acá a Uruguay, más o menos, ¿no? Sí, lo que pasa es que la iglesia es una... O sea, la iglesia es inmensa, ¿no? Y entonces hay tantos proyectos, cualquiera que esté involucrado con la iglesia y tiene un interés ¿cómo puedo decir?, de contribuir con ella, hay un mundo de cosas que se puede hacer, ¿no? Y incluso cuando estaba en la facultad también, o sea, me acuerdo que en vacaciones salíamos con otros amigos, compañeros de la universidad, a trabajar fuera del país, ¿no? Ahí salí, por ejemplo, a Ecuador, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas posibilidades alternativas, propuestas de salir del país, ¿no? Entonces, solamente hay que tener, ¿cómo puedo decir?, el deseo de querer contribuir y hacer las cosas bien, ¿no? Y aprovechar las oportunidades que se presenten también, ¿no? Que pueden ser como cosas que Dios pone en nuestro camino y que solo tenemos que dejarnos llevar, ¿no? Claro, claro, yo creo que sí, y yo creo que mucho depende también de la visión que uno tiene, ¿no? Porque yo tengo amigos, por ejemplo, que a ellos no les gusta la idea de salir, ¿no? Una cosa es salir también como paseo y otra cosa es salir y pensar en vivir fuera de tu país. Entonces a algunos les cuesta mucho. Pero en mi caso no. A pesar de que, o sea, yo soy el hijo último, bien pegado a mi familia, pero siempre estaba eso y siempre tuve no sé, o sea, yo siempre tuve a ver, lo diría de esta manera. En el fondo yo siempre supe que iba a salir. Y no sabía dónde, pero sabía que para mí no era problema salir, o sea, en el sentido de no lo veía como algo mm, que no pueda soportar, sino lo veía como algo, wow, es aprender, ¿no? Ir a otro lugar, conocer, ver nuevas realidades, ver cómo el mundo es diferente. Y es cierto, ¿no? Cuando uno sale, a veces algunas cosas cambian la forma de pensar, la forma de ver todo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Porque algunos tienen deseo de trabajar cerca, otros tienen deseo de conocer otros lugares y trabajar ahí, y Dios puede usar a todos, ¿no? De la misma Sí, manera. sí, sí, tenía un amigo, por ejemplo, que a él por nada del mundo le gustaba la idea de salir, ¿no? Yo incluso cuando hablaba con él, porque cuando nosotros estábamos estudiando en la facultad, obviamente que nos damos cuenta que cada día se graduaban más y todos no íbamos a trabajar en Perú porque simplemente por pensar en que no todos van a poder entrar, ¿no? Entonces yo para mí la vida era, bueno, a donde vaya, ¿no? O sea, a donde se abra la posibilidad voy. Y en cambio, por ejemplo, tenía un amigo que él no, él, su anhelo y el deseo de su corazón era
no moverse de Perú, es decir, ni la idea de salir, no, no, nada. Entonces, claro, para mí era un poco medio incomprensible, ¿no? O sea, en el sentido de que para mí me parecía natural salir y para él lo sentía como no natural salir. Entonces, bueno, cada quien tiene su forma de pensar, ¿no? Muy bien. Y Ujú. ahora que estabas hablando sobre la universidad y que aprendiste sobre los misioneros, entonces, dinos entonces, ¿qué fue lo que estudiaste y qué fue lo que te motivó a seguir esa profesión, ¿no? A estudiar esa carrera. Bueno, yo estudié teología en la Universidad Peruana Unión, ¿no? Eh, bueno, yo siempre quise, desde chico, ¿no? Quise ser pastor. Pero hubo un tiempo, cuando estaba entre 15 y 17 años más o menos, en esos 2 años, como que yo me desanimé, no quería estudiar teología. Yo sabía que tenía que estudiar algo, pero no estudiar teología. Entonces, por algunas situaciones que pasó. Pero después reafirmé ese compromiso de estudiar teología. Yo sentí en mi vida que Dios obró y que me reafirmó ese deseo. Y después fui a estudiar, ¿no? Con la finalidad de servir a Dios, ¿no? Obviamente no quiere decir que una persona que no estudie teología no sirve a Dios. Yo creo que todas las personas eh, pueden servir a Dios desde el lugar que están. Pero estudiar teología significaba servir a Dios de una manera específica que involucraba toda mi vida, ¿no? Involucraba toda, o sea, vivir solo para eso, ¿no? Solo el propósito de hacer todo para contribuir a Dios y a su iglesia, ¿no? Porque claro, en gran medida cuando uno ya trabaja en la iglesia, prácticamente tu vida está totalmente ligada a la iglesia, ¿no? O sea, no hay, un obrero no puede tomar decisiones que estén fuera del ámbito de su vida misma sin primero tener en cuenta la iglesia, ¿no? No se puede, ¿no? Porque cuando a nosotros nos llaman para servir a tiempo y fuera de tiempo, y entonces uno tiene que ser consciente de eso, ¿no? Bien, entonces, en base a todo eso, Amner, eh, porque ya se nos está haciendo un poquito larga la entrevista, después podemos hacer una parte 2. Así que ahora para ir más o menos direccionándolos hacia el final, ¿qué mensaje tú podrías dejar corto para las personas que te ven en base a tu vida, lo que viste que Dios obró en tu vida, la decisión que tomaste y bueno, un poco de todo lo que dijiste? Bueno, yo creo que, a ver, eh, hay muchas cosas que han sucedido en mi vida que en el momento no lo he entendido plenamente. O sea, yo he sentido que Dios ha dirigido mi vida y he actuado. Y inicialmente parecía que era, ¿cómo podría decir? Por ejemplo, salir del país o querer salir del país, eso. Para mí era algo que yo quería y que sentía que Dios también ponía ese deseo en mí. Y para hacer eso hubo algunos mitos que tenía que no que romper, ¿no? Mitos como, por ejemplo, no, ¿por qué vas a salir? Después no te van a llamar, ¿qué vas a hacer después? Ah, como miedo, ¿no? Eh, y de ahí lo que me he dado cuenta es que hay muchas cosas, muchas ideas cerradas que no nos dejan crecer, ¿no? Cuando uno se toma de la mano de Dios y cree con todo su corazón, yo creo que hay que dejarnos guiar por Él. Y más allá de lo que la multitud diga, yo creo que hay que hacer la convicción que uno tiene en el corazón, ¿no? De querer hacer las cosas, independientemente si todo el mundo está de acuerdo o no esté de acuerdo. Creo que eso, ¿no? Creo que desafiarse más a confiar plenamente en Dios y tomar decisiones así. Yo me di cuenta de eso, ¿no? O sea, yo cuando volví, por ejemplo, a Perú, recuerdo que algunos amigos me decían, ¿y cómo así que te llamaron a trabajar en Uruguay, ¿no? Parecía como que, va, o sea, ¿a quién conocías? Yo no conocía a nadie, ¿no? Y todo se dio por simplemente el deseo de querer servir a Dios, ¿no? Y venir aquí. Y Dios dirigió todo, ¿no? Entonces, a veces hay mitos que no nos dejan crecer. Y esas cosas creo que no es bueno dejarlo ahí que moldeen nuestra vida, ¿no? Entonces, siempre en diferentes ámbitos hay mitos.
Y esos mitos hay que tratar de no seguirlos, ¿no? ¿Y hay algún versículo que vos tengas en tu mente que te haya acompañado en ese proceso de buscar, dejarte guiar por Dios y en ese proceso de ser misionero, de estudiar teología, en todos esos desafíos que pudiste haber encontrado en el camino? ¿Hubo algún versículo que te fortaleció, que te ayudó en ese sentido? A ver, un versículo, no sé, varios hay, ¿no? Un versículo que a mí me encanta es Filipenses 1:6. Estando seguro de esto, que el que comenzó la buena obra lo terminará hasta el día de Jesucristo. Ese versículo me hace saber que, que Dios tiene un trabajo en mi vida. O sea, que hace, un trabajo que hace en mi vida y que Él lo va a cumplir. Y todo lo que yo tengo que hacer es confiar. Entonces eso me da tranquilidad. Saber que a pesar de todas las cosas, sean buenas o malas, que a veces decisiones que uno pueda tomar, tener la confianza que Dios tiene un compromiso tal que va a cumplir su propósito, ¿no? Entonces, eso me ayuda a tener confianza más en Él y tratar de ir a Él, ¿no? Bueno, muchas gracias, Amner, por esta pequeña charla. Más adelante podemos hablar un poquito más sobre otro aspecto de Amner o de Perú, contarnos un poquito de cómo es. He escuchado que hay mucha comida buena. Y bueno, de repente nos puede contar un poco más adelante. Por hoy dejamos por aquí y mandamos un saludo para todos. Chao. Chao.